Mi cuñado llevaba meses burlándose de mí diciéndome que parecía mujer y que nunca iba a conseguir novia, así que un día, harto de sus bromas, decidí vestirme completamente como mujer para devolvérsela y reírme de él. Lo que nunca imaginé es que esa simple broma terminaría destruyendo el matrimonio de mi hermana, y ahora ella me culpa a mí de todo. Voy a ser honesto desde el principio porque creo que esta historia solo tiene sentido si entiendes quién soy yo antes de que empiece. No soy una persona conflictiva. No lo fui de niño, no lo fui en la adolescencia, y a los 27 años que tenía cuando todo esto pasó seguía sin serlo. Soy el tipo de persona que en una discusión grupal tiende a buscar el punto medio, que cuando alguien dice algo que le molesta generalmente elige procesarlo solo en lugar de confrontarlo en el momento, y que ha pasado la mayor parte de su vida adulta operando bajo la suposición de que la mayoría de los conflictos se resuelven solo si les da suficiente tiempo y suficiente distancia. Esa filosofía funcionó razonablemente bien durante casi toda mi vida. Funcionó en la escuela, funcionó en los trabajos que tuve, funcionó en las relaciones que tuve y en las que terminaron. Funcionó en prácticamente todos los contextos sociales en que me encontré, con una sola excepción notable, Marcus. Marcus entró a mi vida cuando mi hermana Diana lo trajo a una cena familiar un domingo por la tarde, unos 2 años antes de que se casaran. Tenía 32 años, era alto, con esa clase de presencia física que hace que la gente lo note cuando entra a un cuarto, y tenía una manera de hablar que llenaba el espacio de una manera difícil de ignorar. Diana lo miraba con esa expresión específica que tienen las personas cuando están en las etapas tempranas de algo y todavía no han decidido si van a ser discretas al respecto o no. Esa tarde no fue discreta. Mi mamá lo recibió bien desde el primer momento, que era predecible porque Marcus hacía con las mamás lo que hacen ciertas personas naturalmente, les prestaba atención completa, les hacía preguntas sobre ellas mismas, recordaba detalles de conversaciones anteriores y los mencionaba después. Era un mecanismo social muy efectivo y aparentemente genuino, o al menos suficientemente genuino como para que mi mamá dijera esa misma noche, después de que él se fue, que le parecía un muchacho muy bien puesto. Conmigo fue diferente desde casi el principio, aunque al principio la diferencia era tan sutil que yo no estaba seguro de estar leyéndola correctamente. La primera vez que hizo un comentario fue en esa misma cena, o en una de las 2 o 3 que vinieron inmediatamente después, en el periodo en que él era todavía el novio nuevo y todo el mundo estaba en esa fase de formarse una opinión. Yo llevaba una camisa de un amigo que me la había regalado de su viaje, con un estampado floral bastante marcado, del tipo que en ciertas ciudades y en ciertos contextos es completamente ordinario pero que en el contexto de una cena familiar dominical con personas de la generación de mis papás podía leerse de maneras distintas dependiendo de quien lo estuviera mirando. Marcus lo miró, sonrió, y dijo, con ese tono de quien está siendo gracioso y espera que todo el mundo lo sepa, oye, ¿esa camisa era de una novia o la conseguiste tú solo? Todo el mundo en la mesa procesó el comentario de maneras distintas. Algunos se rieron un poco, de esa manera en que la gente ríe cuando no está segura de si debe reír pero tampoco quiere ser la persona que no lo hace. Mi mamá frunció el ceño levemente pero no dijo nada. Diana miró a Marcus con una expresión que podría haber sido diversión o podría haber sido incomodidad, era difícil distinguir desde donde yo estaba sentado. Yo me reí también, brevemente, y seguí comiendo. Lo dejé pasar porque en ese momento genuinamente lo procesé como un comentario torpe de alguien que todavía estaba aprendiendo cómo relacionarse con la familia de su novia. Le di el beneficio de la duda que le das a las personas cuando todavía están en periodo de prueba social, cuando aún no has acumulado suficiente información para saber si lo que acabas de ver es un patrón o un accidente. Resultó ser un patrón. A lo largo de los siguientes meses, mientras Marcus y Diana avanzaban en su relación y él se fue convirtiendo en una presencia regular en los eventos familiares, los comentarios fueron volviéndose más frecuentes y más específicos. ¿Qué si mi corte de cabello era demasiado elaborado para ser el de un hombre que no estaba tratando de decir algo? ¿Qué si los colores que usaba en la ropa revelaban cosas que según él eran obvias para todo el mundo excepto para mí? ¿Qué si la manera en que cruzaba los brazos, o en que gesticulaba cuando hablaba, o en que describía ciertas películas o cierta música que me gustaba, encajaba en una categoría que él no nombraba directamente pero que insinuaba con suficiente consistencia como para que el punto quedara claro? Cada comentario seguía el mismo formato. Venía envuelto en el registro de una broma, dicho con una sonrisa que comunicaba que todo era ligero y que si el otro se molestaba era porque no tenía sentido del humor, no porque el comentario tuviera algún problema. Y siempre terminaba con alguna variación del mismo remate, que con esa pinta nunca iba a conseguir novia, que las mujeres necesitaban un hombre que se comportara como hombre, que yo debería hacer algo al respecto antes de que fuera demasiado tarde, como si el tiempo corriera de alguna manera en mi contra. Lo ignoré durante más tiempo del que debería haberlo ignorado, y eso es algo que reconozco con honestidad. Me decía a mí mismo que Marcus era el tipo de persona que necesita audiencia para existir, que sus comentarios eran una manera de establecer jerarquía social en un espacio nuevo, y que si yo no reaccionaba eventualmente el mecanismo perdería interés para él y buscaría otro blanco o simplemente se aburriría. Eso era lo que me decía. Lo que en realidad pasaba, debajo de esa explicación razonable, era que cada comentario se estaba acumulando en algún lugar que yo no revisaba con frecuencia porque revisar ese lugar requería admitir que lo que estaba pasando me molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir en ese momento. Diana lo sabía, o al menos lo sospechaba de una manera suficientemente concreta como para preguntarme en varias ocasiones, después de reuniones familiares donde había habido algún comentario particularmente visible, si yo estaba bien. Siempre lo preguntaba con ese tono específico que tienen las hermanas mayores cuando ya saben la respuesta pero prefieren darte la oportunidad de decirla tú primero. Yo siempre le decía que sí, que Marcus era así,
que no era para tanto, que lo entendía como una manera de relacionarse aunque no fuera la mía. Ella sentía con una expresión que no era del todo convincente y dejaba el tema. Yo también lo dejaba. Y el siguiente evento familiar llegaba, y Marcus hacía otro comentario, y yo lo dejaba pasar de nuevo. Se casaron 1 año y medio después de esa primera cena familiar. Fui a la boda, bailé en la recepción, les di un regalo que había elegido con cuidado. En las fotos de ese día salgo sonriendo de manera completamente genuina porque en ese momento todavía no había llegado al límite, todavía tenía margen, todavía me decía que eventualmente las cosas encontrarían un equilibrio. El equilibrio no llegó. Lo que llegó, aproximadamente 2 años después de esa primera cena, fue el comentario que llenó el último espacio disponible. Fue en el cumpleaños de mi mamá. Una reunión en casa de mis papás, con familia extensa, con varias conversaciones paralelas sucediendo al mismo tiempo, con la clase de ambiente festivo y ligeramente caótico que producen esas reuniones cuando hay suficiente gente y suficiente comida y suficiente ruido de fondo. Marcus estaba en uno de sus mejores momentos sociales, que eran los momentos en que había audiencia suficiente para que sus comentarios tuvieran alcance. Me preguntó, delante de todo el mundo, sin preámbulo, con esa sonrisa, si ya había encontrado novia o si había decidido cambiar de equipo. Lo dijo en voz suficientemente alta como para que varias conversaciones cercanas se detuvieran momentáneamente. Hubo risas, algunas genuinas, otras de ese tipo incómodo que la gente produce cuando no sabe cómo responder a algo pero tampoco quiere ser la persona que no responde. Mi mamá frunció el ceño con más claridad que otras veces pero tampoco dijo nada. Diana miró su vaso. Yo me reí, una vez más, con la misma risa automática de siempre. Pero algo fue diferente esa vez. No en lo que hice en ese momento, que fue exactamente lo mismo de siempre, sino en lo que pasó después, cuando ya había terminado la reunión y yo manejaba de regreso a mi departamento en la noche y el comentario seguía ahí, sin disolverse como se habían disuelto los anteriores. Se quedó, y junto con él se quedaron todos los anteriores, apilados de una manera que de repente tenían un peso colectivo que individualmente nunca habían tenido. Llegué a mi casa, me senté en el sillón, y pensé durante un tiempo considerable en qué hacer con eso. No quería una confrontación directa, que habría sido el camino más obvio pero que tenía demasiadas variables que yo no podía controlar. Marcus negaría, o escalaría, o convertiría la situación en algo que afectara a Diana de maneras que yo no podía predecir. No quería hablar con Diana sobre eso de manera formal porque ella ya sabía y ya había elegido, por sus propias razones que yo respetaba, no intervenir directamente. Lo que quería era devolverle una de la misma manera en que él me las había dado, en un contexto social, con audiencia, de una manera que pudiera leerse como broma si él decidía que era eso lo que era, pero que tuviera el punto suficientemente claro como para que los dos supiéramos exactamente qué era en realidad. Necesitaba una oportunidad. La oportunidad llegó cuando Diana llamó para anunciar que iban a hacer una fiesta de disfraces en su casa el sábado siguiente. Una celebración de algún aniversario, no recuerdo exactamente cuál, con disfraces obligatorios para todos los invitados. Casa llena de gente, Marcus como anfitrión y por lo tanto en su elemento máximo, y un formato que justificaba prácticamente cualquier cosa que alguien decidiera ponerse. Me quedé sentado con esa información durante unos segundos después de que Diana colgó. Luego empecé a planear. La idea en términos abstractos era sencilla. Me iba a vestir de mujer, iba a llegar a esa fiesta, y Marcus iba a recibir de vuelta exactamente lo que había estado repartiendo con tanta consistencia durante 2 años. Si él encontraba tan gracioso que yo pareciera mujer, entonces yo iba a ser la mujer más convincente que hubiera visto en su vida. El chiste iba a ser suyo esta vez, no mío, y la audiencia iba a ser la misma que había presenciado todos sus comentarios anteriores. Eso era el plan en teoría. En la práctica, ejecutarlo resultó ser un proceso considerablemente más complicado, más costoso en términos de tiempo y de energía, y más extraño emocionalmente de lo que yo había anticipado cuando se me ocurrió la idea en el sillón de mi sala. El primer obstáculo fue la ropa, que era el más obvio pero que en la práctica resultó ser más complicado de resolver de lo que esperaba. No tenía ropa de mujer, lo cual era una obviedad, y necesitaba conseguirla de una manera que no involucrara a nadie de mi familia porque eso habría arruinado el elemento sorpresa que era la mitad del valor del plan. Pensé en pedírsela prestada a alguna amiga pero eso también requería una explicación que prefería no dar antes del evento. Eso dejaba la opción de comprarla yo solo, que en teoría es la solución más simple. En la práctica fui a 3 tiendas distintas antes de poder hacer la compra sin sentirme completamente fuera de lugar. La primera tienda tenía una empleada que me preguntó casi de inmediato si necesitaba ayuda con algo, y la manera en que lo preguntó me hizo sentir que cualquier respuesta honesta iba a producir una conversación que yo no estaba preparado para tener. Salí sin comprar nada diciendo que solo estaba mirando. La segunda tienda era demasiado pequeña y demasiado tranquila, sin suficiente tráfico de gente como para sentirme anónimo. En la tercera encontré lo que buscaba, una tienda con suficiente movimiento, una empleada que estaba claramente ocupada con otra cosa y que cuando me vio simplemente asumió que estaba comprando para alguien más, me señaló la sección correcta, y me dejó en paz. Compré un vestido negro de manga larga que llegaba a la rodilla. Elegí ese específicamente porque era lo suficientemente serio como para no parecer un disfraz de comedia barata, lo cual habría diluido el punto,
pero lo suficientemente claro como para que nadie en esa fiesta tuviera ninguna duda sobre qué era lo que estaba haciendo. También compré medias negras, que resultaron ser más difíciles de elegir de lo que habría predicho dado que hay aproximadamente 40 variantes de algo que desde afuera parece un producto simple, y zapatos de tacón bajo porque en ningún momento de este proceso se me cruzó por la cabeza la idea de aprender a caminar en tacones altos en el periodo de una semana. Eso era demasiado. El tacón bajo era suficiente para el propósito y además era algo en lo que yo razonablemente podía sobrevivir una noche entera sin lesionarme. La peluca la encontré en una tienda de artículos de disfraces a la que fui el mismo día. Era castaña, de largo medio, con un corte que no parecía completamente artificial si no la mirabas de muy cerca. Para lo que costaba era razonablemente buena. El maquillaje fue la parte más complicada de todo el proceso, no porque fuera técnicamente imposible sino porque yo partía de cero absoluto en términos de conocimiento y de práctica. Pasé 2 horas el viernes por la noche mirando videos en mi teléfono, sentado frente al espejo del baño con la puerta cerrada y una cantidad de productos que había comprado en una farmacia siguiendo las recomendaciones de los mismos videos. El primer intento fue malo de una manera que me hizo entender por qué la gente estudia esto. El segundo fue mejor. El tercero era funcional, no profesional, pero funcional en el sentido de que lograba el efecto que buscaba sin producir el resultado contrario. El sábado me preparé solo en mi departamento con más concentración de la que había dedicado a muchas cosas en mi vida reciente. Me puse el vestido, las medias, los zapatos. Me coloqué la peluca y la ajusté frente al espejo hasta que quedó en un ángulo que se veía razonablemente natural. Hice el maquillaje siguiendo el procedimiento que había practicado la noche anterior, más despacio esta vez para no cometer errores que no pudiera corregir. Cuando terminé me quedé frente al espejo un momento. El resultado era mejor de lo que esperaba. No era perfecto, y bajo una luz muy directa y una mirada muy cercana había detalles que revelaban lo que era, pero a distancia normal, con iluminación de fiesta, era lo suficientemente convincente como para producir una doble toma en la mayoría de las personas, ese momento de procesamiento en que la imagen no coincide inmediatamente con la expectativa. Salí de mi departamento a las 9:30 de la noche. Me metí al coche, manejé los 15 minutos hasta la casa de Diana, y me estacioné a media cuadra porque quería caminar esa distancia antes de entrar para acostumbrarme al movimiento con los zapatos y también, si soy honesto, para darme un poco de tiempo para terminar de convencerme de que iba a hacer esto. Esos 5 minutos de caminata en la calle fueron los más raros de toda la preparación. No porque alguien me dijera algo, sino porque nadie me dijo nada. Un par de personas que pasaron en la acera me miraron brevemente y siguieron de largo. Un hombre que sacaba a su perro me vio y desvió la mirada con la naturalidad de alguien que no encontró nada particularmente notable. Eso en sí mismo era información, desde la distancia y con esa luz, el disfraz funcionaba de una manera que yo no había terminado de asumir hasta que lo experimenté en la práctica. Llegué a la puerta de Diana y toqué el timbre. Diana abrió, me miró. El proceso de reconocimiento fue visible en su cara con una claridad que habría sido divertida bajo otras circunstancias, primero la confusión genuina de alguien que ve una persona que no reconoce, luego el momento exacto en que algo encajó y el reconocimiento llegó, y luego la carcajada, una carcajada real y completa que ella claramente intentó contener por aproximadamente medio segundo antes de rendirse. No, dijo. Sí, dije yo. Me miró de arriba abajo con una expresión que era simultáneamente divertida e incrédula. Luego se hizo a un lado para dejarme entrar y dijo, casi para ella misma, Dios mío. La fiesta llevaba un par de horas encima cuando llegué. Había suficiente gente distribuida por la sala, la cocina y parte del patio trasero como para que mi entrada no detuviera todo de manera dramática, pero sí creó ese efecto de ondas que se produce cuando algo visualmente inesperado aparece en un espacio social. Las personas más cercanas me vieron primero, reaccionaron de alguna manera, y esa reacción llamó la atención de las personas cerca de ellas, que también miraron, y así sucesivamente de manera más o menos orgánica. Hubo risas. Hubo comentarios positivos de personas que no sabían quién era yo, 2 de las cuales se acercaron a preguntarme de qué me había disfrazado antes de que yo dijera nada, lo cual confirmó que el disfraz estaba funcionando en el nivel básico que requería. Cuando les expliqué el contexto, brevemente, las 2 encontraron la idea lo suficientemente original como para reírse con genuinidad, no con la risa educada que la gente produce cuando algo no les parece gracioso pero no quieren decirlo. Marcus estaba al otro lado de la sala. Lo localicé antes de que él me localizara a mí, que fue útil porque me dio unos segundos para observar desde la distancia lo que pasaría cuando finalmente me viera. Estaba hablando con 2 personas, un vaso en la mano, en ese modo suyo de anfitrión que era el más cómodo para él. No me vio entrar. Lo vi mirando hacia otro lado cuando yo llegué, y luego mirando en mi dirección de manera casual, y luego deteniéndose en mí un momento con la mirada sin reconocerme todavía. Hubo un segundo, tal vez 2, en que Marcus me miró como miraba a cualquier persona que no conocía en una fiesta, con curiosidad vaga y sin mayor compromiso. Luego algo cambió en su expresión, una variación pequeña pero visible, el proceso de reconocimiento ocurriendo debajo de la superficie. Vi el momento exacto en que conectó los puntos. Lo que esperaba ver en su cara en ese momento, lo que había imaginado durante la semana anterior mientras planificaba todo esto, era alguna combinación de incomodidad y de la misma risa nerviosa que producía en los demás cuando era él quien hacía los comentarios. Lo que vi en cambio fue algo diferente. Se rió, sí, pero la risa no era incómoda. Era genuina, casi de apreciación, del tipo que produce algo que genuinamente te sorprende en un sentido positivo. Y luego hizo algo que yo no había incluido en ninguna versión del plan, se excusó con las personas con quienes estaba hablando y caminó directamente hacia donde yo estaba. Hay que darle crédito,
dijo cuando llegó, sin la sonrisa de los comentarios habituales, con algo más parecido a una sonrisa real. Te quedó bien, en serio. Le dije que había practicado. Él dijo, se nota. Si no te conociera no sabría que eres tú. Y luego algo pasó en su cara. Algo muy breve, una expresión que cruzó y se fue casi antes de que yo pudiera registrarla con claridad. No era incomodidad exactamente. Era más parecido a reconocimiento de algún tipo, pero no el reconocimiento de quién era yo. Algo diferente que no supe nombrar en el momento. Luego volvió a la sonrisa y siguió con la fiesta. Yo me quedé con mi copa, pensando que el plan había funcionado, que el punto había quedado establecido, que podíamos seguir todos con nuestras vidas. Eso pensé esa noche. Lo que no sabía era lo que Marcus había dicho antes de que yo llegara, ni lo que iba a decir después de que me fuera. Las siguientes 2 semanas transcurrieron con una normalidad que en retrospectiva tiene algo de irónico, porque yo la viví como señal de que todo había salido bien cuando en realidad era simplemente el periodo de calma antes de que algo que ya había empezado a moverse llegara a su velocidad completa. Diana me llamó el lunes siguiente a la fiesta, más temprano de lo habitual para un lunes, y me preguntó si me había divertido. Hablamos 10 minutos de la fiesta en términos generales, de quién había llevado el mejor disfraz que no era yo, de que la comida había estado buena, de cosas sin mayor peso. Hubo en algún punto de esa conversación una pausa que duró un poco más de lo que duran las pausas normales, del tipo que se produce cuando alguien está considerando decir algo y decide no hacerlo todavía. En ese momento no la identifiqué como eso. La conversación siguió hacia otro lado y colgamos con normalidad. El martes y el miércoles no hablé con Diana ni con Marcus. Eso era completamente ordinario, no éramos el tipo de familia que hablaba todos los días, y no había ningún evento programado que requiriera coordinación. El jueves por la noche me llegó un mensaje de mi prima Laura que decía, con la concisión directa que la caracteriza, ¿sabes algo de Diana? Fui a verla hoy y la encontré rara. Le pregunté qué tan rara. Me dijo que la había encontrado en la cocina con el teléfono en la mano y los ojos claramente de haber estado llorando, que cuando Laura le preguntó qué pasaba Diana le dijo que no era nada, y que cuando Laura insistió Diana dijo que era algo con Marcus pero que prefería no hablar de eso todavía. Colgué con Laura y llamé a Diana de inmediato. Contestó después de varios timbres con esa voz específica que producen las personas cuando han estado llorando pero han tenido suficiente tiempo de calmarse como para intentar sonar normal, más plana de lo habitual, con una calidad de contención que paradójicamente la hace sonar más controlada de lo normal pero de una manera que no logra convencer a nadie que la conoce bien. Le pregunté cómo estaba. Dijo que bien. Le dije que Laura me había llamado. Hubo un silencio de varios segundos. Luego dijo, necesito contarte algo, pero necesito que escuches todo antes de responder, porque si empiezas a responder antes de que termine no voy a poder decírtelo bien. Eso es una frase que no produce tranquilidad en nadie. Le dije que escuchaba. Me contó que la noche de la fiesta, después de que todos los invitados se habían ido y ella y Marcus estaban recogiendo la casa, Marcus había hecho un comentario sobre mí. No el tipo de comentario que había estado haciendo durante 2 años, los de la categoría de burla social. Algo diferente. Algo que Diana describió con cuidado, eligiendo las palabras de una manera que me hizo entender que había estado pensando exactamente cómo decirlo desde que ocurrió. Marcus, mientras recogían copas de la sala con la casa ya vacía y la música de fondo todavía encendida, había dicho que yo me veía bien así, y había añadido algo sobre cómo entendía ahora, porque siempre había tenido ese algo. Lo había dicho con esa misma sonrisa, en ese mismo tono de quien está siendo casual, pero en el contexto de estar solos los dos en su casa después de una fiesta el comentario tenía una textura completamente diferente a la que tenían los comentarios en contexto grupal. Diana no le había dicho nada en ese momento. Me dijo que se había quedado quieta procesando lo que acababa de escuchar mientras seguía recogiendo vasos como si nada hubiera pasado, porque era lo único que sabía hacer en ese instante, y que había estado procesando eso desde entonces. Le pregunté qué estaba procesando exactamente. Tardó un momento. Luego dijo que lo que le daba vueltas no era solo el comentario en sí, era todo lo que el comentario ponía en otra luz cuando lo miraba en retrospectiva. Que ella había pasado 2 años diciéndose que las bromas de Marcus sobre mí eran simplemente su manera de relacionarse, que era un poco torpe socialmente en ese aspecto pero que no había nada más detrás de eso, que se lo había dicho con suficiente consistencia como para creerlo, y que ahora, después de ese comentario en la cocina, no estaba segura de si se lo había creído de verdad o si simplemente había elegido creerlo porque era la versión que requería menos de ella. Me quedé callado mientras escuchaba eso, porque lo que Diana estaba describiendo no era solo una incomodidad con un comentario reciente, era la revisión retroactiva de 2 años de algo que ella había decidido ver de una manera y que ahora se estaba preguntando si había visto correctamente. Le dije que lo sentía. Le dije que no había sido mi intención crear ningún problema en su casa. Le dije que si hubiera anticipado que algo así podía pasar no habría hecho lo que hice. Ella dijo, ya sé que no fue tu intención. Hubo algo en su voz que no coincidía del todo con esa frase, algo que yo noté pero que decidí no señalar en ese momento porque la conversación ya tenía suficiente peso como para añadir más. Colgamos un rato después y yo me quedé en mi sala procesando lo que acababa de escuchar de una manera que no producía ninguna conclusión satisfactoria. El disfraz había sido una respuesta a 2 años de comentarios. El efecto del disfraz había sido revelar algo que aparentemente ya existía. Esas 2 cosas eran simultáneamente verdad, y la segunda no cancelaba la primera ni la primera justificaba la segunda, y yo no sabía qué hacer con esa combinación. Lo que no sabía todavía era que Diana, al día siguiente de esa llamada conmigo, había decidido hablar directamente con Marcus, y que esa conversación había ido en una dirección que ninguno de los dos había anticipado completamente. Diana me contó la conversación con Marcus varios días después de que ocurrió,
no de manera inmediata, y me la contó en partes distribuidas en 2 llamadas distintas porque era demasiado para procesar en una sola. Lo que empezó como una conversación sobre el comentario de la cocina se convirtió en algo mucho más largo y mucho más difícil. Marcus, cuando Diana sacó el tema, respondió inicialmente de la manera en que responde cuando se siente confrontado, negó que el comentario tuviera el peso que Diana le estaba dando, dijo que ella estaba interpretando algo donde no había nada que interpretar, que era una broma sobre la broma del disfraz y nada más, que no entendía por qué ella convertía eso en un problema cuando no lo era. Diana, que en 2 años de matrimonio había aprendido exactamente cómo funcionaban los mecanismos de defensa de Marcus, no lo dejó ahí. Le dijo que no estaba hablando solo del comentario de la cocina. Le dijo que estaba hablando de 2 años de comentarios sobre mí, de la consistencia con que los había hecho, del patrón que formaban cuando los mirabas juntos en lugar de uno por uno. Le dijo que le parecía que esos comentarios nunca habían sido lo que Marcus decía que eran. Marcus se puso más a la defensiva. La conversación escaló en intensidad de una manera que según Diana ningún argumento entre ellos había alcanzado antes, no en volumen necesariamente sino en profundidad, en la clase de territorio que normalmente las 2 personas en un matrimonio acuerdan implícitamente no explorar demasiado porque ambas saben que ahí hay cosas que, una vez dichas, no se pueden no haber dicho. Y entonces Marcus dijo algo que no debería haber dicho. No voy a reproducir las palabras exactas porque son de una conversación privada entre 2 personas y porque en algún nivel siento que no me pertenecen, aunque yo sea parte del contexto en que ocurrieron. Lo que puedo decir es que lo que Marcus dijo en ese momento de la conversación, cuando la guardia estaba baja y la defensiva se había convertido en otra cosa, era el tipo de cosa que confirma una sospecha de una manera que no deja espacio para la interpretación alternativa. No fue una confesión elaborada, fue una frase, dicha probablemente con más honestidad de la que él habría querido tener en ese momento, que organizó retroactivamente muchas otras cosas de una manera que Diana no podía desorganizar después. Diana me llamó al día siguiente de esa conversación. Esta vez su voz era diferente a todas las llamadas anteriores. No era la voz controlada de la primera llamada ni la voz ligeramente rota del mensaje de Laura. Era la voz de alguien que ha llegado a algún tipo de claridad sobre algo que duele mucho y que sin embargo produce una especie de alivio extraño, la calidad específica de las personas que han dejado de preguntarse si algo es verdad y ahora simplemente saben que lo es. Me contó lo suficiente para que yo entendiera qué había pasado sin entrar en todos los detalles. Me lo contó directo, sin dramatismo innecesario, con esa manera suya de organizar la información que yo había visto funcionar en otros contextos difíciles de su vida y que también funcionó ahí. Lo que sentí mientras la escuchaba fue una mezcla de cosas que no tenían un orden claro entre sí. Había algo que se parecía al alivio de que lo que había ocurrido no era producto de mi imaginación ni de la de Diana, que el patrón que los 2 habíamos notado de maneras distintas tenía una base real. Había algo que se parecía a la indignación en nombre de Diana, que llevaba 2 años construyendo una vida con alguien que no le había dado la información completa sobre quién era. Y había algo más incómodo que las otras 2 cosas, algo que yo habría preferido no sentir pero que era honesto sentir, la conciencia de que el disfraz había sido el catalizador que hizo que todo esto saliera a la superficie en este momento específico, y que eso era un hecho que existía independientemente de mis intenciones. No dije ninguna de esas cosas en esa llamada. Escuché, le pregunté cómo estaba, le pregunté si necesitaba algo, le dije que podía contar conmigo para lo que fuera. Ella dijo que lo sabía, y luego dijo, necesito espacio para pensar, no quiero hablar con nadie de la familia por un tiempo mientras proceso esto. Le dije que entendía, le dije que cuando estuviera lista ahí iba a estar. Los días siguientes fueron de una incomodidad de textura específica, la de estar en el centro de algo sin tener ningún control sobre cómo se estaba desarrollando. Fue involuntariamente el tema de varias conversaciones familiares que ocurrieron sin mí. Laura me llamó 2 veces para preguntarme qué había pasado exactamente. Mi mamá me llamó con ese tono que usa cuando ha recibido información fragmentada de distintas fuentes y quiere la versión directa antes de formarse una opinión completa. Un tío por parte de papá me mandó un mensaje escueto preguntando si era verdad que yo había metido problemas en el matrimonio de Diana. A cada uno le expliqué lo que había pasado con la honestidad que la situación permitía, que en algunos casos era bastante y en otros era limitada por el hecho de que cierta información era de Diana y no mía para compartir. La mayoría de las personas que me escucharon entendieron la secuencia de eventos sin mayor dificultad, algunas no. Mi mamá fue la más matizada. Me escuchó completo, hizo algunas preguntas puntuales, y luego se quedó en silencio un momento antes de decir, yo entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y Marcus llevaba tiempo siendo injusto contigo y eso está mal. Pausa. Pero a veces las cosas que hacemos por razones correctas producen consecuencias que no estaban en nuestros planes, y esas consecuencias también son parte de lo que hicimos. No era una acusación, era una observación, pero era una observación que se quedó. Marcus desapareció del mapa familiar durante ese periodo. Nadie sabía con certeza si seguía viviendo en casa de Diana o no, y nadie preguntó directamente porque preguntar directamente requería estar preparado para la respuesta. Yo dejé de dormir bien durante esa semana y la siguiente. Me quedaba despierto tarde procesando la secuencia de eventos desde distintos ángulos y llegando siempre al mismo punto sin resolución. Yo no había creado lo que Marcus era. Yo no había puesto nada en el que no estuviera ya ahí. El disfraz había sido una respuesta a 2 años de comportamiento injusto y había sido, por cualquier métrica razonable,
darle una respuesta mucho más moderada y menos dañina de las que yo habría podido elegir. Y al mismo tiempo el disfraz había sido el momento específico en que algo que llevaba tiempo bajo la superficie salió a la superficie, y ese momento había ocurrido porque yo había estado en esa fiesta con ese disfraz esa noche. Esas dos cosas coexistían sin que una cancelara la otra, y yo no tenía manera de resolver esa coexistencia en algo más simple y más manejable. La pregunta que más vueltas daba, la que menos respuesta tenía, era esta: si yo no hubiera ido a esa fiesta, ¿seguiría Diana casada con alguien que sentía lo que sentía sin que ella lo supiera? ¿Era eso mejor o peor que lo que estaba pasando ahora? ¿Quién tenía el derecho de responder esa pregunta? ¿Y con qué criterio? No llegué a ninguna conclusión que me dejara tranquilo. Seguí sin llegar durante mucho tiempo. Y entonces Diana llamó de nuevo, pero esta vez con una voz completamente diferente a todas las anteriores. La llamada llegó un martes en la noche, pasadas las 10:30. Yo estaba en mi departamento sin hacer nada en particular, en ese estado de actividad baja que a veces produce el cansancio acumulado de varios días sin dormir bien. Vi el nombre de Diana en la pantalla y contesté de inmediato, sin dejar que sonara un segundo timbre, porque cuando alguien llama tarde en la noche después de días de silencio, la velocidad con que contestas es la única manera inmediata de comunicar que estás disponible. El primer sonido que escuché no fue su voz, fue silencio, y luego una respiración que reconocí sin necesitar más información. Era la respiración de alguien que ha estado llorando durante mucho tiempo, no en ese momento sino antes, y que ha llegado al otro lado del llanto donde las emociones se han convertido en algo más parecido al agotamiento que a la tristeza activa. La clase de respiración que produce alguien que ha tomado una decisión difícil y ahora está en el periodo posterior a la decisión, cuando el peso ya no es la incertidumbre sino la certeza. Me dijo que Marcus se había ido, que esa tarde habían tenido una última conversación, larga, que en algún punto había dejado de ser una conversación sobre lo que había pasado recientemente y se había convertido en una revisión de cosas más antiguas, de patrones que existían antes de la fiesta y antes del disfraz y antes de los últimos meses, que en algún punto de esa revisión los dos habían llegado, cada uno desde su lado, a la misma conclusión por caminos distintos, que Marcus había agarrado una maleta con lo necesario y se había ido a casa de un amigo sin que ninguno de los dos pidiera al otro que hiciera algo diferente. Le pregunté cómo estaba. Dijo, estoy bien, o voy a estar bien. Ahora mismo no sé muy bien en cuál de las dos estoy. Le dije que eso era completamente razonable. Hubo un silencio que ninguno de los dos llenó durante unos segundos. No era el silencio incómodo de personas que no saben qué decir. Era el silencio de dos personas que están en el mismo espacio emocional sin necesitar explicárselo. Luego Diana dijo, ¿puedo decirte algo sin que te pongas a argumentar conmigo? Le dije que sí. Me dijo que entendía que yo no había tenido ninguna intención de causar daño. Me lo dijo primero, con claridad, antes de decir cualquier otra cosa, y lo dijo de una manera que me pareció que lo había pensado con cuidado antes de esta llamada, que había elegido ese orden deliberadamente. Me dijo que entendía que las bromas de Marcus habían sido injustas y que yo tenía razones legítimas para estar harto de ellas. Me dijo que lo que Marcus había revelado era responsabilidad de él y de nadie más. Me dijo todas esas cosas seguidas, sin pausa, como si necesitara dejarlas establecidas antes de poder decir lo que venía después. Luego me dijo que de todas formas estaba enojada conmigo. Me lo dijo con la misma calidad directa de todo lo anterior, sin dramatismo, como un hecho que simplemente existía y que ella había decidido no protegerme de él. Me dijo que sabía que no era completamente justo, que sabía que lógicamente la situación no era mi culpa, pero que hay una diferencia real entre lo que es lógicamente verdad y lo que uno siente, y que lo que ella sentía en ese momento era que si yo no hubiera ido a esa fiesta con ese disfraz esa noche específica, su matrimonio no estaría terminándose esta semana específica, que quizás se habría terminado de todas formas en otro momento por otros caminos, que probablemente sí, dado lo que había salido a la superficie, pero que habría sido otro momento, y que ese otro momento no habría sido ahora, y que ahora era lo que ella estaba viviendo. No la interrumpí en ningún punto de eso, la dejé terminar completamente. Cuando terminó me quedé un momento en silencio, no porque no supiera qué decir sino porque quería decir lo correcto y no lo primero que se me ocurriera. Le dije, tienes razón en estar enojada, no te voy a pedir que no lo estés. Ella tardó un momento antes de responder, luego dijo, gracias por no ponerte a defenderme de lo que te acabo de decir. Le dije que defenderme en ese momento no habría servido a ninguno de los dos. Seguimos hablando durante más de una hora después de eso, pero de cosas diferentes, de lo práctico, que iba a pasar con el departamento, si Marcus iba a volver por sus cosas pronto o no, que le había dicho a su trabajo porque había faltado 2 días esa semana, de lo menos práctico, cómo se sentía cuando la casa estaba en silencio, qué hacía con la incomodidad de que algunas personas de la familia iban a enterarse de manera fragmentada antes de que ella tuviera energía para dar explicaciones completas. Le dije que podía manejar a nuestra mamá si quería, que podía darle una versión que fuera honesta sin ser más detallada de lo que Diana quisiera que fuera en este momento. Ella dijo que sí, que eso le ayudaba. Cuando colgamos me quedé sentado en el sillón de mi sala sin encender nada durante un tiempo considerable, sin el televisor, sin el teléfono, sin música, solo sentado con todo lo que había ocurrido en las últimas semanas organizado frente a mí de una manera que ya no se sentía como una secuencia de eventos que todavía estaba desarrollándose. Se sentía como algo que había llegado a algún tipo de forma definitiva, aunque las consecuencias prácticas todavía estuvieran en proceso. Pensé en Marcus.
no con enojo, aunque el enojo habría sido justificado y yo lo había sentido en distintos momentos de todo este proceso. Lo pensé más con algo parecido a la tristeza específica que produce alguien que elige repetidamente el camino que le causa más daño a todo el mundo incluyendo a sí mismo. Marcus no era un villano de una sola dimensión. Era una persona complicada que había manejado algo complicado de la peor manera posible durante mucho tiempo, y el resultado era que su matrimonio había terminado y su cuñado no quería volver a verlo, y ninguna de esas dos cosas era lo que él habría elegido si hubiera podido elegir con claridad. Pensé en lo que mi mamá me había dicho sobre las consecuencias de los actos hechos por razones correctas. Seguía siendo una observación que no resolvía nada pero que era verdadera de una manera que yo no podía ignorar completamente. Y pensé en la pregunta que seguía sin respuesta: si yo no hubiera ido a esa fiesta, ¿habría sido mejor o peor para Diana a largo plazo? No lo sé, no tengo manera de saberlo. Lo que sí sé es que esa pregunta asume que había una versión del mundo en que Diana podía seguir casada indefinidamente con alguien que le ocultaba algo fundamental, y que esa versión era viable y sostenible, y yo no estoy completamente seguro de que eso sea cierto. Lo que siguió después de esa llamada fue un periodo de meses que no fue lineal en ningún sentido. Hubo semanas en que Diana y yo hablábamos con frecuencia, en que las conversaciones eran largas y cargadas de cosas reales, y semanas en que casi no nos comunicábamos porque ella necesitaba espacio y yo se lo daba. Hubo una conversación a mitad de ese proceso en que el enojo que había contenido en esa primera llamada sí salió completo, y fue una conversación difícil que yo atravesé sin defenderme porque era lo que la situación requería. Hubo otra conversación, unas semanas después de esa, en que Diana me dijo que había estado yendo a terapia y que la terapeuta le había ayudado a separar lo que era su enojo legítimo hacia Marcus de lo que era el enojo más fácil de dirigir hacia mí, que somos los hermanos y por eso somos el blanco más accesible cuando las cosas duelen demasiado para dirigirlas al lugar correcto. Marcus no volvió a aparecer en ningún contexto familiar. No pregunté por él y nadie me dio información sobre él voluntariamente. En algún punto esa ausencia dejó de sentirse como algo activo y se convirtió simplemente en el estado normal de las cosas. Hablé con mi mamá varias veces durante ese periodo. En una de esas conversaciones, cuando ya había suficiente distancia temporal como para hablar del tema con menos urgencia, le pregunté directamente si ella pensaba que yo había hecho algo mal. Ella pensó durante un momento genuinamente largo antes de responder. Luego dijo: creo que hiciste algo completamente humano. Y creo que el resultado fue algo que nadie controló completamente. Esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Eso fue lo más cercano a una conclusión que encontré en todo este proceso. No fue satisfactoria en el sentido de cerrar algo limpiamente. Fue satisfactoria en el sentido de ser honesta. La última vez que vi a Diana en persona fue en el cumpleaños de mi mamá, unos meses después de todo esto. Llegó sola, con un vestido que yo no le había visto antes, con una manera de moverse por la reunión que era diferente a cómo se movía cuando llegaba con Marcus, no mejor ni peor necesariamente sino diferente, más suya de alguna manera difícil de articular. En algún punto de la noche se sentó a mi lado en la sala sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, y estuvimos un rato hablando de cosas sin mayor peso, de la comida y de un chiste que había hecho nuestra mamá sin darse cuenta y que solo nosotros habíamos captado completamente. Luego, sin contexto particular, sin que la conversación hubiera llegado a ese tema, Diana dijo: me alegra que hayas ido a esa fiesta con ese disfraz ridículo. La miré, le pregunté si estaba segura de eso. Ella lo pensó durante un segundo real, no el segundo de quien ya tiene la respuesta sino el de quien genuinamente está revisando la pregunta. Luego dijo: la mayoría de los días. Sí. Levanté mi copa hacia ella. Ella levantó la suya. Eso fue suficiente para los dos.